buenas tardes a todos desde Barcelona, sede de Zigurat. Buenos días a los que nos están viendo desde Colombia, de Camacol y el resto de Latinoamérica. Bueno, en principio comenzamos la sesión. Sí que me gustaría confirmar, en primer lugar, que me podéis escuchar todos. Si podéis en el chat o en el apartado preguntas confirmar que el audio funciona bien. Comenzamos con la sesión. En principio, la estructura será, vamos a presentar un caso real de aplicación del BIM en un proyecto de rehabilitación, en este caso de la mano del codirector del Máster Internacional en Construction Project Management, Ignasi Pérez. Jorge Andrés nos dice que se escucha perfectamente. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, como decía, presentaremos este caso real de aplicación del BIM a un proyecto de rehabilitación de la mano de Ignasi. Y bueno, antes de ello vamos a comentar un poco el máster que codirige, en este caso con Inesa y Sísmica, y en colaboración con Zigurat, y un poco la metodología, contenidos, y ahí comentará él pues uno de los casos reales, que al final es a lo que vamos dirigidos, de aplicación del BIM, en este caso para este proyecto de rehabilitación. Ignasi, saludarte. Si quieres, comienzo y luego te doy la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Y bienvenidos a todos. Muy bien. Vale, comenzamos. En el apartado preguntas, para no dejarlo al final, lo que vayáis viendo, cualquier cosa que os vaya surgiendo, podéis comentándola y bueno, luego al final daremos respuesta, tanto Ignasi como yo, a todas esas dudas que puedan surgir. Vale, comenzando, en principio muchos de vosotros ya conocéis Zigurat, un poco por hacer una presentación. Somos una institución, llevamos 17 años, en ese caso ya está un año desactualizado, formando a arquitectos e ingenieros de manera práctica en diferentes ámbitos del sector, ya sea a nivel estructural, a nivel de, en este caso, de metodología BIM, y también en el apartado de instalaciones, gestión de la construcción y demás. Para ello contamos con diferentes maestrías que podéis bueno, ver en la web, entre las que está la que presentamos hoy, que es la de gestión de la construcción o Project Manager para la construcción. En estos 17 años hemos contado con más de 40 programas en 3 lenguajes diferentes, que son español, inglés y portugués. Colaboramos con más de 400 profesores, hemos tenido más de 60.000 estudiantes de más de 55 países diferentes y todos los másteres y maestrías cuentan con certificaciones profesionales. Esto es importante y luego lo comentaré, porque más que un contenido puramente académico, vamos muy dirigidos a aquellas necesidades que solicita el sector. Es decir, si las empresas necesitan un perfil concreto, ante esa necesidad surge este perfil y este perfil requiere de unas competencias concretas que son las que nosotros intentamos salvar con los programas formativos. ¿Vale? En las plataformas subimos la oferta de trabajo, en este caso más de 500 ofertas de trabajo por año que nos llegan desde las empresas a las que estamos formando y colaboradores o incluso por prospección propia a través de empresas de recursos humanos, además de las colaboraciones que pueden surgir entre los propios participantes, ya que, bueno, en general el perfil del estudiante o del participante que tenemos en las diferentes maestrías suele ser de profesional en activo con entre más de 10, 15 años de experiencia, con lo cual entre vosotros mismos suelen surgir colaboraciones bastante importantes. Entrando de lleno al máster, al final es un máster en Project Management directamente dirigido y aplicado al sector de la construcción y introduciendo todo esto, nuevas metodologías o conceptos que bueno, al final no quedarnos en una formación en Project Manager generalista, sino entrar de lleno a los aspectos que nos interesan en nuestro sector y aparte introduciendo todas estas novedades que van surgiendo y que ningún otro programa incluye, ¿no? Como es el caso de la metodología BIM, el Lean Construction, el tema de evaluación LEED y certificación LEED y el IPD, ¿no?
Aquí todo el primer módulo o en general el máster, la estructura cuenta o incluye la formación para la obtención del certificado del PMI, el PMP, y está totalmente actualizado con la última versión del Paintbook, ¿no? Esto siempre lo vamos actualizando y al final del máster, el que le interese coger obtener esta certificación estadounidense puede alcanzarla, ¿no? Al final tiene un reconocimiento bastante importante y de cara a acreditarse como Project Manager, pues tiene su relevancia. El máster es 100% online, 600 horas inmersivas. Esto lo quiero subrayar en tanto que no son 600 horas de trabajo individualizado o de lectura anodinas, que al final no deja de ser un poco filosofía, sino que realmente son 600 horas en las que estamos aplicando todos los conceptos que se van viendo en los diferentes módulos que vamos a mostrar en un proyecto concreto. Es decir, estamos trabajando realmente tal como lo tendremos que hacer fuera del máster, ya sea en empresa propia, pues, el que emprenda o en cualquier empresa, ¿no? Por cuenta ajena en una constructora o empresa inmobiliaria y demás, una promotora. La verdad es que el perfil que entra dentro de este máster es bastante eh, bueno, heterogéneo. Hay muchos tipos de, ya sea ingeniero civil, arquitecto, incluso cualquier técnico dentro del sector de la construcción o promotor que al final quiera gerenciar o gestionar una constructora, una empresa inmobiliaria y demás, ¿no? Contamos con más de 20 nacionalidades dentro de la plataforma de este máster y trabajaremos con más de 10 software, ninguno de los cuales se necesitan tener conocimiento previo, sino que será incluso durante el máster que enseñaremos también a su manejo, ¿no? Para la utilización en estos proyectos. Entrando en la dirección académica, bueno, tenemos a Giselle Bonucci, ingeniero civil en la Universidad Internacional SEC de Ecuador y directora de la Escuela de Arquitectura. Ella, junto a nuestro ponente hoy, Ignasi Pérez, que es SEO en BIM Academy y director de contenidos del European BIM Summit, codirigen este máster. ¿Vale? Luego, enseñando un poco, mostrando el equipo académico, podéis ver que es un equipo numeroso, que es otra de las cosas que nos gusta, pues bueno, mostrar al final a los posibles interesados, a los profesionales que están buscando una formación, que vean que detrás de un programa online hay un equipo completo realmente que va a estar pendiente de las posibles cuestiones que surjan, de los contenidos que se van realizando, coordinando estos proyectos que se van realizando y que no es una simple plataforma como puede suceder en otros casos a los que, bueno, pues entra un contenido y ya, ¿no? Aquí realmente podéis ver que el equipo es bastante completo. Tenéis información en la web de quién es cada uno, de qué formación tiene, la experiencia profesional. Todos ellos han trabajado y un poco lo que van a mostrar es su experiencia profesional. No es una formación a la que pueda acceder a través de cualquier libro o cualquier tipo de documentación, sino que realmente está preparado mostrando una experiencia profesional de la que no queda constancia muchas veces por escrito o ya sea grabada, ¿no? Tampoco. Entrando al contenido académico del máster, bueno, lo estructuramos en dos fases, la de proyecto y la de obra, y en la fase de proyecto pues vemos todo lo que es la iniciación del proyecto de construcción con temas de legislación, la legislación aplicable y demás, la planificación del proyecto de construcción y su ejecución. ¿Vale? Ejecución de cualquier tipo de proyecto de construcción. Aquí vamos a ver tanto obra civil, edificaciones y demás. Es decir, una explanación, cualquier tipo de obra se va a poder resolver tras la realización de este máster o ejecutar, ¿no? Llevar a buen puerto. Luego en la fase de obra haremos el seguimiento y control de proyecto de construcción y finalmente el cierre de proyecto de construcción con el modelo as-built también para su futuro mantenimiento, ¿no? El facility management que luego se dé. En lugar de la forma que he elegido para profundizar en el contenido del máster ha sido más bien ver el tipo de proyectos que se van a realizar, porque creo que
va a mostrar mejor pues lo que hay detrás en cuanto a contenido, más que ver un contenido que luego no sabes muy bien a veces cómo aplicarlo, ¿no? En este caso vamos a trabajar, bueno, la definición del alcance de objetivo y metas de un proyecto, la matriz de trazabilidad de requisitos, la construcción de EDT usando herramienta informática. Aquí es importante porque al final lo que también buscamos es, puede haber profesionales que trabajen o que lleven años trabajando en el sector, gestionando obras, ya sea en campo, dirigiendo incluso estas obras, pero esto no deja de ser una actualización, es decir, lo que queremos es dar un paso más y aplicar herramientas que en su momento a lo mejor no estaban a nuestro alcance y que en este momento sí y que nos facilitan la vida bastante en cuanto a tiempos, en cuanto a productividad y demás, ¿no? Entonces es muy importante porque todos los proyectos llevarán aparejado pues herramienta, aparte de lo que viene como conceptual, pues una herramienta que nos va a facilitar esta ejecución, ¿no? de la planificación o de lo que sea. En este caso, por ejemplo, utilizaremos el software Arena para simular diferentes procesos constructivos. Bueno, aquí siguiendo con esto, uno de los proyectos pues será simular un proceso constructivo con determinadas características y encontrar todo lo que son tiempos del ciclo de ejecución, porcentajes de tiempo que trabaja cada recurso asignado, impacto que se genera en el tiempo al variar la cantidad o tipo de recursos. Ahí ya hay ciertas imágenes que hemos copiado de proyectos de exalumnos incluso que podéis ver. Bueno, la aplicación práctica un poco de lo que vamos comentando, en este caso en el tema de planificación, donde también utilizaremos, como digo, en este caso la herramienta Microsoft Project, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algún diagrama de red, también veremos el tema costes, la estimación de los tiempos. En la estimación de los tiempos pues, utilizaremos los diferentes métodos, ya sea analógico, PERT o Monte Carlo. Igualmente, a ver, aquí, bueno, todo lo que tiene que ver con el calendario del proyecto, la definición y asignación de recursos, determinación de, bueno, ruta crítica, holgura, líneas base. Estos son, al final, todos estos conceptos obviamente se van a desarrollar, se van a explicar contenido, qué quiere decir y de dónde salen y a partir de ahí serán aplicados. Es decir, no necesitáis, habrá profesionales que ya conozcan parte de ellos, que hayan trabajado con ellos y otros que empiecen de cero y no habrá ningún problema, ya que partimos de cero, no partimos de ningún conocimiento presupuesto, pero bueno, obviamente el que venga con él pues le facilitará el camino, ¿no? Bueno, también obviamente pues trabajaremos todo el tema de presupuestos y como decía antes el uso de herramientas BIM. En este caso para la gestión 4D y 5D utilizaremos Revit, Navisworks, Syncro para el tema de planificación, Archimedes para hacer la medición y el presupuesto. Es decir, realmente tendremos un control bastante completo de todo el proyecto desde su licitación hasta la entrega de llaves, que es lo que se pretende. Parte de los proyectos también se basarán en la determinación de cantidades de obra con Revit y, bueno, la exportación a Archimedes para ver el tema, como decía, de la medición y los presupuestos, ¿no? La elaboración también de un presupuesto con el software Archimedes, como digo. Aquí hay algunas imágenes de este software, bueno, para que lo conozcáis un poco, pertenece a la suite de CIP Ingenieros. Algunos lo conoceréis para el cálculo, diseño de estructuras, instalaciones, temas de análisis de eficiencia energética también. Y bueno, en este caso sería la herramienta para todo lo que es presupuesto y mediciones, que además conecta con Revit, con lo cual veremos cómo interoperan ambas dos. Vale. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con el control de calidad en la ejecución de las obras. Como veis ya aquí, bueno, intuimos que vamos a trabajar diferente ahora, por eso un poco poner tanto a nivel de infraestructura como de edificación y, bueno, pues en este caso ver la calidad de la ejecución que es importante.
Luego trabajaremos también el método del valor ganado para el control de proyectos. Esto ya nos lo comentó y os invito a revisar también un seminario que hicimos sobre este tema. Podéis verlo en nuestro blog, en el blog de Figurat, y ahí ya se desarrolla un poco de cómo, ¿no? De qué va este método y obviamente mucho más a lo largo del máster para su aplicación, ¿no? En cualquier proyecto. En conclusión, un poco, es decir, al final aquí tenéis los software con los que vamos a trabajar, de los que os daremos licencia en todos los proyectos en los que se vayan desarrollando en el máster. Como hemos comentado, Microsoft Project, Arena, Revit, ya sea Revit Arquitectura, MEP, Estructura, Navisworks, Vico, Archimedes, Syncro. Todas estas licencias, como digo, se os proporcionarán de forma gratuita durante el desarrollo del máster para que podáis utilizarla en la aplicación de los proyectos, que será lo que finalmente se evalúe. La evaluación es totalmente, bueno, como su desarrollo, totalmente práctico y todo en base a proyectos reales de fácil aplicación en vuestra profesión, ¿no? Como aval, digamos, nos gusta también, bueno, pues al final estamos orgullosos de la experiencia de alumnos que nos visitan aquí en Barcelona o que conocemos en visitas ya sea en América Latina o en otros lugares del mundo, ahora con formaciones en inglés y portugués. Por ejemplo, hemos estado en Argentina, donde la imagen central vemos a Valentina que se formó también con nosotros en el área BIM precisamente, y ahí pues nos comentaba su experiencia de los proyectos en los que trabajó y la verdad es que pues está muy bien conocer tal cantidad de profesionales que están contentos con lo que han hecho, que cuando ya tenían 20 años de experiencia y pensaban que podían no saberlo todo, pero sí controlar en su ámbito de trabajo casi todo, pues realmente ver que disfrutan de aprender nuevas cosas de su sector, de actualizarse y de profundizar en nuevos temas que van surgiendo y que no controlaban antes, ¿no? Vale. Y bueno, por último, comentar un poco sobre nuestra plataforma de Beam Community, una plataforma social, la que podréis encontrar perfiles BIM de diferentes tipos, ya sean ingenieros, arquitectos y de diferentes niveles en cuanto BIM Manager, BIM Expert, BIM Coordinator, Construction Manager entran, obviamente. Y aquí es una plataforma que, bueno, en principio es interesante porque incluso después de la formación, de terminar el máster, en este caso en Construction Project Management, pues es un lugar en el que podemos seguir en contacto, en el que podemos seguir enviando ofertas de trabajo que nos vengan después de finalizado el máster, seguir actualizando en contenidos, invitando a eventos técnicos en los que podáis seguir participando y bueno, es una forma de seguir en contacto incluso finalizado el máster, con lo cual eh, no se quedaría ahí digamos, la relación que podamos tener como consultoría o institución de formación, ¿no? Bueno, esto un poco la plataforma por dentro y ahí pues tenéis un poco, es una comunidad 100% BIM donde, pues como digo, ver actualizaciones, oportunidades profesionales y algunos beneficios que damos para usuarios, especialmente para aquellos que son alumnos de cualquiera de nuestros másteres. Es decir, realmente el hacer el máster, pues bueno, ahora veremos con Ignacio en su presentación os pondrá en contacto con profesionales que tienen mucha experiencia en este caso en la parte de BIM, pero también en lo que es el Project Manager en general, ¿no? Y sus aplicaciones, con lo cual no se trata solo de aprender ciertas técnicas o habilidades o adquirir ciertas competencias, sino también te da la oportunidad de conocer empresas o particulares que pueden necesitarlas, con lo cual te da un fácil acceso pues ya sea a emprender por tu cuenta o a participar en proyectos a colaborar, ¿no? Con otros profesionales o empresas. Vale, en principio comentar por último, antes de dar paso a Ignacio a que nos
comience su presentación, las condiciones especiales que ofrecemos siempre, bueno, en el caso de Camacol, ¿no? Miembro de la Cámara Colombiana de la Construcción. Al final de la presentación de Ignasi dejaremos bueno, responderemos todas las preguntas que nos hayáis planteado a lo largo de la misma y todos los participantes tendréis unas condiciones especiales en el caso de interés final en este máster en Construction Project Management. Realmente os sugiero, bueno, si solicitáis información en la web podéis ver más desarrollado todo el contenido, seminarios en los que se explica todo el máster más detenidamente. Os sugiero revisarlo porque realmente es un máster que tiene aplicación para un perfil muy polivalente dentro del sector, que además puede ofrecer muchas salidas profesionales. Todo lo que tiene que ver con gestión ahora mismo es, digamos, pues al final lo que más se está necesitando por parte de las empresas. Hay muchos especialistas en ámbitos ingeniería estructural y demás, pero hace falta perfiles que sepan dirigir y gestionar eh, las obras, ¿no? En general. Con lo cual, os animo a participar y bueno, sin más, Ignasi, si quieres, comenzamos con la ponencia y la aplicación del BIM, en este caso que nos iba a presentar. Muy bien, pues yo creo que has hecho una presentación extraordinaria, Miguel, explicando más detalles del máster de los que casi sabemos los que estamos dentro. Es muy interesante lo que ha explicado Miguel desde el punto de vista del nuevo posicionamiento laboral de todos aquellos participantes en el mundo y en el sector de la construcción. Este para nosotros, si no recuerdo mal, me parece que es nuestro tercer webinar para Camacol y siempre este tipo de relaciones nos interesa muchísimo porque establece un contacto directo con aquellos que realmente estáis en una cámara de constructores y estáis trabajando día a día con proyectos de construcción. En realidad, la presentación de hoy va a tener más o menos una agenda que va a durar unos 30 minutos y os vamos a presentar la integración de BIM precisamente en el proceso constructivo de un edificio en la ciudad de Barcelona, en una de las calles que es una de las calles más caras que existen en Barcelona y que tiene unos condicionantes específicos muy, muy importantes. Pero os quería hacer ya unas preguntas y que si nos las podéis ir respondiendo mediante la aplicación de GoToWebinar, os lo agradecería. Mirad, la primera pregunta es, ¿creéis que BIM sirve más para el diseño arquitectónico o para la construcción? Y esto es muy importante para nosotros porque en realidad existe un posicionamiento general normalmente de entender que el BIM sirve más para el proyecto. Y os pediría vuestra opinión al respecto. La pregunta sería, ¿creéis que BIM sirve más para el diseño o la construcción? Porque os lo vamos a demostrar ahora con este ejemplo. La segunda pregunta que me gustaría que me respondierais es si estáis más en proyectos de rehabilitación o de obra nueva. En este caso, lo que os vamos a presentar es una rehabilitación de un edificio que está catalogado como patrimonio artístico e histórico en la ciudad y, por lo tanto, esto implica unos condicionantes que no tiene una obra nueva. Y os vamos a explicar de qué manera el BIM se ha utilizado en el momento en que realmente tropiezas con un proyecto en el que el edificio ya está construido y que debemos hacer una rehabilitación integral con unos requisitos que os explicaremos a continuación muy interesantes. O sea, la segunda pregunta que os hago, ya que no os tengo delante mío como en un aula normal, pero esto es lo que nos permite la tecnología haciendo formación online. ¿Cuáles de vosotros estáis en proyectos de rehabilitación
y cuáles de vosotros estáis en obra nueva o si estáis en los dos. Y la tercera pregunta, o más que pregunta es una afirmación, va relacionada con los puestos de trabajo generados por el BIM. Si nosotros ahora introducimos la palabra BIM dentro del buscador de LinkedIn, nos aparecen unos 1.800 puestos de trabajo que en el mundo se está solicitando un profesional sobre BIM. Pero lo más importante, y no sé si es el caso de que alguno de vosotros esté interesado en un cambio laboral o en una mejora laboral, sería fijarse que de estos 1.800 puestos de trabajo con la palabra BIM, ¿cuáles de ellos son los que tienen mejores emolumentos, mejor sueldo? Y precisamente son aquellos profesionales que saben utilizar BIM en la construcción, no tanto en el diseño. Y esto es muy importante para aquellos que querráis, que estéis interesados en vuestro sector o que queráis seguir este máster en el futuro sobre Construction Project Management. Mirad, ya vamos hacia la presentación. Os vamos a presentar una experiencia de un arquitecto que después de mucho tiempo no estaba nada convencido ni confiado en constructoras que estaban trabajando para él. Él ya utilizaba BIM desde hacía mucho tiempo y entonces tenía un control absoluto de todo el proyecto y veía que las obras no terminaban tal como él las había planeado. Y decidió hacer una inversión y constituyó su propia constructora. Entonces, ¿por qué en este caso esta constructora que se llama IMC utiliza BIM? Pues fijaos, la primera respuesta es porque es una herramienta de trabajo. Es una herramienta más para su trabajo en la que, si veis en este cuadro, en este diagrama, y esta es una presentación ya que nos hizo hace 3 años, en el 2015, ya él utilizaba el BIM para controlar el diseño, controlar los costes y controlar la planificación del proyecto. Por lo tanto, esto le servía para generar una cantidad ingente de información con un control total del espacio y de la volumetría, que él es lo que le interesa como arquitecto, también de los materiales, que es algo que le interesa como arquitecto, pero también para identificar los problemas que se generan durante la construcción. Aquí en España les llamamos colisiones, cruces, modificados, rectificados, etcétera. O sea que es aquello que nos encontramos durante el proceso de la construcción y vemos que no coincide en ese momento porque unas tuberías de aire acondicionado tendrían que atravesar una jácena o porque el ascensor no tiene las paradas suficientemente calibradas o porque la escalera no coincide con un último peldaño con la altura del forjado, etcétera. Y esto a él le preocupaba enormemente y este arquitecto, que se llama Alejandro Núñez, lo que le molestaba muchísimo era esta improvisación frente a lo que él querría que sería una previsión total de lo que iba a ocurrir en la obra. Esto significa que debemos virtualizar este proceso constructivo y que a esta virtualización del proceso constructivo le podíamos introducir una base de datos con los tiempos de ejecución de cada uno de los elementos que se introducían en la obra y aquellos costes que venían derivados de la utilización de cada uno de los materiales. Teniendo el control de la planificación y de los costes, nosotros ya podemos hacer la gestión, el gerenciamiento de una obra de una forma perfecta. El segundo punto
que implica un cambio de paradigma dentro del sector de la construcción y que cuando hacía años, y bueno, incluso ahora, delante de un foro de constructores o de promotores o de desarrolladores, incluso a veces de técnicos en municipios donde les explicas cómo implantar el BIM y de qué manera introducir el BIM en sus procesos, algo que hacen como una mueca en su cara es cuando se les explica qué significa el trabajo colaborativo. Y pensad que el BIM está dividido, desde mi opinión, en dos partes. Una parte que es la parte del modelo 3D virtualizado con la información, la base de datos conectada con este modelo en 3D. Pero la otra mitad, que hace posible que tengamos toda la información real de lo que va a ocurrir en esa obra, es el hecho de que, para obtener esa información necesitamos la colaboración de cada uno de los stakeholders, en inglés, de cada uno de los agentes que participan durante todo el ciclo de vida de la construcción. Y ese sí que es un cambio. Es un cambio en el hecho de que necesitamos que el promotor o la propiedad de aquel edificio o de aquella infraestructura se siente junto a nosotros como constructores, junto con el arquitecto o ingeniero o ambos, junto con los calculistas, junto con los proveedores y junto con los mantenedores e instaladores que van a trabajar durante el proceso de diseño, de construcción y de mantenimiento de esa obra. Fijaos, en esta diapositiva, Alejandro Núñez de IMC marca una parte fundamental para el proceso BIM en la fase de obra, que son los contratantes. Serían los contratantes y además los contratistas y los proveedores y lo que llamamos en España industriales y los instaladores. Es todo aquel que tenga que participar en nuestra obra, lo hemos de sentar todos juntos, cuanto antes mejor, para definir cuáles van a ser los objetivos de aquella obra. A este proceso se le llama Big Room. Los ingleses le dan siempre un nombre o un claim a cada una de las ocurrencias que imaginan en un proceso, pero esta Big Room al final es el lugar donde se comparte el hecho de que todos los que intervienen en la construcción de un edificio estén junto a nosotros y estemos ya preveyendo lo que va a ocurrir en esa obra. Y es en ese momento cuando podemos prevenir, junto con una pantalla donde se explica cuál es el modelo BIM y de qué manera lo vamos a construir. Entonces, ¿qué es necesario para implantar BIM en una constructora? Pues necesitamos un software. Aquí hay los nombres de 3 plataformas. Hay 4, 5, 6, hay muchísimas plataformas como ACA, que es italiana, como Bentley Systems, que es americana. Aquí veis una de Hungría, que es Archicad, Revit, que pertenece a Autodesk, que es de Estados Unidos, Allplan, que pertenece a Nemetschek, que es alemana. O sea, necesitaremos un software, un programa informático, y necesitaremos un hardware, unos equipos informáticos que sean capaces de poder utilizar esos softwares y las tarjetas gráficas y unas nubes donde tengamos todo este contenido. ¿Qué necesitaremos también? Personas que dominen este software. ¿Y por qué? Pues para obtener el máximo rendimiento de aquella información que hemos introducido del edificio modelado. Por lo tanto, cada uno de vosotros, aparte de gerenciar la obra, existe otro perfil laboral o perfil técnico, que es el de BIM Manager, donde también podréis encontrar formación en Figurat mismo, pero que
es aquella persona que desde el punto de vista de la construcción y con altos conocimientos sobre la construcción es capaz de introducir esos procesos en el modelado 3D. Y por lo tanto ya vemos, bueno, son dos requerimientos fáciles, o sea, por un lado son software y por otro lado la parte informática y después aquellos profesionales capaces, que podríais ser uno de vosotros, para seguir el proceso. ¿Y cuál es el primer resultado que encontraremos? Aquí hay dos imágenes finales de la obra. La de la izquierda es el modelo BIM. O sea, es el modelo, es una imagen final de la obra cuando aún no ha sido construida. Y lo que tenemos en la derecha es la fotografía de la obra finalizada en realidad. ¿Qué nos permite? Pues tener un seguimiento constante y ver de forma constante cuáles son los cambios que se van a ir produciendo en la obra. El modelo BIM que tenéis a la izquierda casi se comporta como un modelo as-built porque es exacto a lo que nosotros tenemos en la fotografía de la derecha, que es la realidad, la pura realidad. Y para eso sirve las simulaciones en BIM. Y vamos a empezar la presentación de este proyecto con esta imagen en la que, como veis, es un edificio que tiene una planta baja más una planta piso que no van a ser tocadas porque en esta calle, en esta avenida, pensad que el coste de metro cuadrado es uno de los más altos de Europa. Aquí están todos los centros comerciales de moda tipo Zara, Mango, etcétera. Y precisamente en este mismo edificio está Vodafone y hay una empresa de calzados que se llama, bueno, vamos a verlo un poco más tarde, porque entonces vais a ver la relación del nombre del edificio con la empresa que está allí. Y vemos 4 plantas que están completamente definidas, virtualizadas, y una quinta que sería la salida a la cubierta, que es una cubierta que se ha recuperado. Pero si vamos un poco, nos vamos acercando al piso, perdonad, a la imagen de los distintos pisos, de los distintos forjados, de las distintas plantas, vemos ya unas personas en la planta cuarta que, claro, ya podemos colocar personas dentro de este modelo virtual y ver la escala de nuestra intervención y las posibilidades que tiene el espacio interior con las mismas personas que van a ir a trabajar. Aquí ya vemos un pequeño rótulo que dice Networking en la parte central, un poco a la derecha superior, y en esta imagen Networkia es el nombre de este espacio. Se reconvirtieron 4 plantas que llevaban 15 años sin ser utilizadas en una de las calles más transitadas de Europa, por eso es una de las calles más caras de Europa, y se convierte en un business center. Un business center es un centro de negocios, como si fuera un edificio de oficinas, pero que ya tiene como planteo inicial el hecho de poder ser suficientemente flexible pensando en cómo son las empresas en el siglo XXI, donde una empresa puede ir creciendo de forma constante o de forma asincopada, o puede desaparecer, o puede renacer bajo otro nombre. Es un edificio hiperflexible en la modulación de espacios y que permite la utilización de aquellos espacios necesarios por parte de cada una de las empresas, adecuado en cada momento de vida de esa empresa. Os he de decir que este edificio ya está completamente utilizado, o sea, no existen plazas libres para venir a este edificio, y no es que no existan plazas libres, es que está ocupado al 100% con lista de espera. Entonces, si nos seguimos acercando a este mismo dibujo, en el cual hemos ido transparentando distinta información y datos
del proyecto arquitectónico, veis ya la estructura en la cubierta, vemos una cantidad de tuberías, de salidas de humos, etcétera, y eso en la planta cubierta. Y si vamos bajando un poco, ya vemos algo que es muy interesante y que va a focalizar la presentación de hoy totalmente. Una es estas escaleras, que después os explicaré, porque son unas escaleras que ya podemos entrever que son escaleras con un entramado metálico, y se utilizaron estas escaleras de esta manera para de alguna manera facilitar la construcción rápida de este edificio. Pensad que en un edificio que está enclavado en una de las calles más caras de cualquier ciudad, en una de las zonas más caras en cualquier ciudad, significa que, por ejemplo, en esta calle está prohibido que haya ningún paso de camiones aparte de un horario de 2 horas al día que está fijado de las 7 a las 9 de la mañana. Cualquier material que tenía que entrar a esta obra y cualquier material que tenía que salir de esta obra tenía que estar también planificado como para ser entrado o sacado solamente en 2 horas por la mañana. Y los días festivos no se podía entrar con un camión para recoger el material y residuos de esta obra. Por lo tanto, esta escalera que veis aquí ya vino premontada para poder entrar por una balconera y poderse ya instalar de forma automatizada en los forjados. Y esto va a conllevar una información que para nosotros es vital, que es la información topográfica del edificio existente. La diferencia entre trabajar en un proyecto de obra nueva o en un proyecto de rehabilitación es que necesitamos absolutamente toda la información y todas las medidas de todo lo existente para saber qué es lo que deberemos adecuar en el futuro para hacer que ese proyecto vuelva a tener una vida propia. Y esto es en la parte izquierda, pero en la parte derecha vemos otras cosas. Vemos unos sanitarios, vemos unas encimeras, vemos todas las tuberías de conexión de todos estos enseres para los baños, y debajo, en la planta de debajo, llegamos a ver un plotter, sillas, mesas, personas, o sea que tenemos el control absoluto de lo que va a venir a cada una de estas plantas, y por lo tanto no existe ya error de dónde se va a colocar un inodoro, si va a ser suspendido o va a ser colocado con soportes al suelo, a qué altura va a colocarse aquella encimera o de qué manera se van a colocar cada uno de los codos que vemos en la parte superior, con las tuberías de agua fría y de agua caliente. Claro, esto implica, como veis, una modelización en 3D de todos los elementos. Y subrayo todos porque no me podéis ver, esta palabra todos está en mayúsculas. Todos los elementos, ¿por qué? Porque aquel elemento que no exista en el plano, no existe en el presupuesto y no existe en la planificación. Y esto es lo que lleva a este arquitecto, Alejandro Núñez, a utilizar esta tecnología de BIM para poder tener el control absoluto de todo aquello que va a intervenir en la obra. Aquí vemos también cómo toda nuestra intervención empieza en la planta segunda, y donde vemos que hay toda esta información de acabados, de cerramientos, de camisas para los pilares, etcétera. Vamos viendo toda la información, tanto estructural como de instalaciones. Lo importante es este trabajo en el caso de una obra de rehabilitación. Si vamos en el sentido horario y empezamos desde la izquierda, la primera fotografía veis aquí un topógrafo
Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué hace un topógrafo dentro de un edificio en vez de en una montaña o una ciudad? Pues está haciendo el levantamiento topográfico de este edificio. Esto lo puede realizar de forma tradicional, traspasando toda esta información que obtiene a planos en 2D, o se puede hacer mediante un láser escáner, donde una pequeña máquina va lanzando rayos láser por milisegundo, y ese rayo láser se rebota hacia la máquina otra vez, aportando una variable cromática. Puede aportar el color de donde ha rebotado este láser y además la distancia en la que se sitúa. Por lo tanto, después de hacer el que le llamamos no tanto un levantamiento topográfico, sino le llamamos una nube de puntos, ya podemos tener toda la información de ese edificio, tanto de su interior como de su exterior. Y esto nos permite hacer esto que vemos a continuación. Tenemos aquí un elemento que no se soldó en la obra, sino que ya vino soldado desde un taller y que vino a colocarse en la forma exacta, en el lugar exacto del forjado donde se necesitaba. Y a continuación vemos las escaleras que entraron prefabricadas dentro del edificio, y cuando entraron prefabricadas dentro del edificio ya tenían unas dimensiones, y esas dimensiones iban unidas a unas alturas de forjado a forjado que ya previamente teníamos que haber fijado. Y esto es súper importante porque quiere decir que no podemos hacer más altas o más bajas unas escaleras que traemos ya preindustrializadas desde un taller que se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Ya necesitamos esa exactitud. Además, hubo un trabajo muy interesante. Si vemos en la imagen inferior a la izquierda, de recuperación cuando tenía que ser desmontada una pared o un muro, pues se recuperaba ladrillo a ladrillo, porque ya se pensaba en crear una imagen de edificio usado y con una historia importante, utilizando los mismos materiales con los que se construyó. O sea que hubo, lo podemos decir así, hubo una estrategia de residuo cero para construir esta rehabilitación. Y aquí veis, la marca se llama Royalty, es una marca de calzados muy conocida en la ciudad de Barcelona, y en la planta superior, que antes también era parte de esta tienda de calzados, se reconvirtió antes en un McDonald's y en este momento está utilizada por Vodafone. Entonces, en una calle tan cara como esta, nosotros podemos, bueno, los propietarios de estos dos comercios se pueden permitir el cerrar durante unos meses que dura esta obra sus comercios. La respuesta es clarísima, es no. También en mayúsculas. Ni Royalty ni Vodafone querían que la reestructuración de esas 4 plantas más la cubierta afectara a sus ventas. Y por lo tanto existe ya una estrategia de cómo ha de ser esta intervención arquitectónica. Y todo empezó por este levantamiento al principio del estado original, con unas escaleras existentes en la planta baja, y entonces estaban afectadas, y de hecho el propietario pidió a Alejandro Núñez, a este arquitecto, que hiciera un proyecto para tener poder tener un acceso para todos los públicos. O sea, eliminar lo que se llaman las barreras físicas de un edificio para tener plena accesibilidad con una silla de ruedas
o si existía alguna penalización física que todos nosotros podemos sufrir. Todos nosotros nos podemos romper una pierna esquiando, o nos podemos torcer un pie jugando a fútbol, o podemos tener una recuperación de una intervención quirúrgica. Por lo tanto, muchas veces pensamos en la accesibilidad como algo para cuando tengamos 90 años, y en realidad ya es útil en cualquier momento. En Barcelona hay una ley muy exigente, en Cataluña, sobre este tema, sobre los temas de accesibilidad y sobre los temas de evacuación. Y por lo tanto se pide que este edificio, que tiene estas 2 más 4 más 1 plantas, que al final son 7 plantas, disponga de un ascensor y disponga de acceso en silla de ruedas. Y para esto, además, se tenía que procurar una evacuación factible del comercio que teníamos encima, de Vodafone, y por lo tanto se pedía una licencia para esta intervención. Pero al pensar en esa intervención, el arquitecto ya, podemos decir, sedujo al cliente, viendo la posibilidad de una renovación y reestructuración de aquellas 4 plantas para ponerlas en el mercado. Y se empieza a hacer todo un estudio de cómo va a afectar esta salida del ascensor, y con esta evacuación de este comercio en planta Altillo, para ver de qué manera se tenía que organizar. Y aquí vemos cómo tenía que terminar una escalera con un acceso a un ascensor que primero entraba de forma lateral y tiene la salida en forma frontal, y el cambio preciso de información en este momento se crea aquí. Veis cómo en color naranja se le está pidiendo al constructor, que en principio tenía un acceso a pie plano, como podéis ver con estas personas aquí reproducidas, y a pie plano accedían a un ascensor con 4 peldaños, y se pide que haya un acceso directo a ese ascensor, y los 4 peldaños están por detrás de ese ascensor, que sería la solución final en color rojo. Y eso también implicaba que cada uno de los forjados, pensando en el suelo técnico y en el techo técnico, ya pudieran tener una medida precisa. ¿Para qué? Pues para hacer que el ascensor que veis en la propuesta de la derecha pueda ya tener calibradas las paradas para cada uno de los forjados. Y por lo tanto, las escaleras tenían que venir preindustrializadas, sin la posibilidad de ninguna equivocación. Por lo tanto, bueno, aquí veis la solución tipo, en el que tenemos un patio con una escalera y donde el acceso con una silla de ruedas no daba, no tenía un acceso suficiente para hacerlo, y veis en la propuesta de la derecha cuando la escalera invade un poco el patio para hacer posible que realmente a la salida del ascensor hubiera un paso razonable para el acceso con silla de ruedas. Y esto iba a afectar cada una de las plantas superiores, y iba a afectar esta distribución de lo que iban a ser las distintas oficinas en cada una de las plantas, junto con los servicios, y se crean también 2 patios en la parte izquierda y un patio en la parte derecha, para hacer llegar luz natural hasta la misma planta tercera, que sería la planta primera del Business Center, por encima de la planta baja y la planta Altillo. Aquí vemos un resumen de cómo se hizo estas escaleras, cómo se introdujeron por una balconera que se tuvo que abrir para permitir el paso de la grúa e introducir los materiales. La escalera ya se pensó para ser entrada por aquel orificio, y como la escalera se fue colocando encima de los forjados que ayudaban a sustentar la estructura metálica. Por lo tanto, aquí ya hablamos de una parametrización de la escalera, y hablamos de cómo la utilización del BIM para generar un modelo 3D de una escalera, en este caso, fue fundamental.
Y a partir de aquí ya empieza la distribución por parte del arquitecto de cada una de las plantas y empieza a generarse un tipo estructural distinto. Ya vemos cómo la escalera y el paso de la escalera invade el patio y ya vemos una serie de refuerzos que se han de colocar estructuralmente de lado a lado de los muros y vamos a ir subiendo para cada una de las escaleras y parametrizando esta información para ver que todos los patios de luz llegan desde arriba hasta la parte inferior, que el ascensor tiene este paso accesible en cada una de las plantas y que vamos a tener unos metros cuadrados específicos que van a ser después dispuestos para flexibilizar las oficinas que vamos a tener dentro. Y este es uno de los planos que para mí es más interesante para el hecho de que en este caso el arquitecto también era constructor, permitía algo interesante, que es que el constructor también forma parte de este proceso de diseño y el arquitecto también forma parte de este proceso de obra. Vemos cómo utilizando solamente 4 tipos de maderas de distintos colores y distintos tamaños, se genera una planta que en este caso era parametrizada y siempre utilizando 4 medidas de estas maderas con 4 colores, nunca existe un módulo repetido. Por lo tanto, da una sensación de acceso libre, fluido, sin trabas que el pavimento denota desde la fachada hasta el patio posterior y que permite además, módulo a módulo, poderlo levantar y estructurar un suelo técnico que veis en la parte derecha. Este suelo técnico además tiene unas medidas que veis aquí, un Excel, en el que hay un despiece de cada uno de los paramentos y por lo tanto el constructor sabe exactamente la cantidad de cada una de las maderas y cómo viene esto panelado para irlo colocando de 4 maderas, de 4 plafones en 4 plafones. Y esto les permite un control absoluto en el momento que toca hacer el falso suelo, con distintas cotas para cada una de las plantas, porque teníamos, recordemos, que estructurar y que fijar las paradas del ascensor para también poder fijar los peldaños de la escalera que ya nos venía preconstruida desde un taller de metalestería fuera de la ciudad. Y para poneros un ejemplo de la utilización de BIM en el proceso de la construcción, esta relación directa con el diseño arquitectónico también, esto es lo que llamamos nosotros el pladur de la obra. Serían los tabiques de cartón yeso, de placas de cartón yeso que se colocan alrededor de ese patio que hemos visto y de esa escalera y de ese ascensor, y en la que vemos en la parte inferior 2 vistas tridimensionales hacia un lado y hacia el otro. Es la misma pieza, esta misma pieza se repite en las 4 plantas, pero es que además tenemos el despiece en la parte superior de cada uno de los plafones que íbamos a utilizar y con el corte de cada uno a la altura que la íbamos a necesitar. Por lo tanto, ya venimos con estos plafones cortados desde el proveedor, que está encantado de trabajar con nosotros y donde le pedimos que estos plafones sean cortados a 36 centímetros o a 102. Y ya los tenemos precortados, nos llegan en la obra y los vamos colocando con los canales y montantes. ¿Y cuánto material vamos a necesitar para instalar estas placas de cartón yeso? Vemos aquí un Excel, a su vez en la parte derecha, con el despiece de cada uno de los plafones de cartón yeso por las 2 caras, junto con el aislamiento, y donde podemos llegar a saber pues hasta qué cinta necesitamos para adhesivar entre junta y junta y cuántos metros lineales necesitamos para ello. Y esto lo podemos llevar hasta el número de clavos y tornillos que sean necesarios para fijar canales montantes y placas.
Y por lo tanto, cuando hacemos una partida presupuestaria y pedimos clavos y tornillos, pues pedimos 14.871 clavos, ni uno más ni uno menos, porque son los clavos que vamos a necesitar para colocar estas piezas. Esto podéis decir, bueno, qué exagerado llegar a este control. Bueno, puede ser exagerado, pero es que a veces hemos visto como por falta de una caja de clavos no podemos terminar la distribución de cartón yeso en una planta y nos hemos de esperar un día para hacer esto. Con estos procesos, con los procesos BIM y este gerenciamiento de proceso constructivo ya no es necesario. Y otra de las aplicaciones directas del BIM es lo que os he comentado antes sobre el hecho de tener la posibilidad del control de las colisiones, las modificaciones, aquello que iba a interferir entre la estructura y los muros portantes que tenemos con las instalaciones. A todos nos ha pasado de que estamos a media obra y nos damos cuenta que el aire acondicionado no va a ser dos líneas rectas de una punta a otra del edificio, sino que va a tener 8 codos, porque a aquella altura va a tener que salvar cada una de las jacenas que cuelgan de cada uno de los forjados. Si esto lo tenemos modelado en 3 dimensiones, nos podemos avanzar a estas problemáticas. Y esto es lo que hace este arquitecto constructor para visualizar que no existen, que ya ha solucionado cada una de estas problemáticas en la obra. Y esto permite también 0 retrasos y 0 inconvenientes por horas extras que hemos de dedicar en la obra. Y esto es el render. Esto es el render, pero no es un render que hemos hecho a través de los planos que tenemos. No, no, este es el render directo del proyecto modelado en 3 dimensiones con BIM, donde tenemos absolutamente toda la información y donde si clicamos en las escaleras o clicamos en los cristales o clicamos en la mesa, nos aparece la información de ese producto, la información de ese elemento. Tanto a nivel de coste, como a nivel de temporización, cuándo tenía que estar en la obra, como quién es el suministrador, cuánto tiempo se necesita para instalarlo. Con BIM podemos añadir un vídeo o un PDF o un catálogo o un Excel a ese elemento para proveer de toda la información necesaria para hacer su seguimiento. Y esta es la obra finalizada. Y es una obra finalizada. Veis que aquí está escrito en catalán porque se presentó a un concurso Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. No sé si conocéis este proceso de construcción, pero que implica el hecho de que no existen residuos, sino que los residuos que hemos generado sirven como materia prima para el siguiente proceso y además ganamos dinero con esto. O además nos dan una licencia más rápida ya que estamos utilizando este tipo de proceso. O sea que cuando tenemos parametrizada la obra y la tenemos, digamos así, estandarizada y la tenemos modelada, precisada de esa manera, mucha gente dice o piensa de que un modelado BIM rescinde la imaginación y la posibilidad de diseñar bien o mejor un proyecto. No, señores. O sea, lo que permite es tener un control de la obra absoluto y quizás puede ser un problema de diseño, pero no va a rebajar las expectativas ni constructivas ni de diseño de una obra. Por lo tanto, de cada uno de estos materiales, cuando clicamos encima suyo, aquí os he puesto un ejemplo de lo que es un Excel dedicado a cada una de las partes estructurales de la obra. Esta es una ficha tipo en la que ya veis aquí hay un atributo o el nombre, esto está en inglés, esto es del 2015, imaginaos, han pasado 3 años y esto ha evolucionado una barbaridad, pero tenemos el atributo, el nombre del elemento BIM que vamos a utilizar, el tipo de datos que vamos a utilizar, las unidades,
texto, incluso podemos poner si es verdadero o falso, opciones si son necesarios, comentarios, medidas, etcétera. Con todo esto, nosotros tenemos la información a cualquier escala de uno de nuestros proyectos. Y además, ahora es muy interesante cómo va evolucionando el mercado porque todos los elementos de construcción ya existen en 3D y los podemos captar de distintas plataformas como esta misma, en la que tenemos modelados todos los materiales de construcción y lo podemos, para decir así, clicar sobre él, arrastrarlo y meterlo dentro de nuestros proyectos en 3D. Aquí vemos quizá materiales más para interiores, pero vais a ver que, por ejemplo, también existen para materiales de construcción como que también vemos aquí la imagen del objeto real a la izquierda y veis la ficha de este producto abajo a la derecha y veis cómo este producto se coloca dentro de un proyecto al cual vamos a construir. Por lo tanto, ya podemos ver su escala, podemos ver dónde se coloca, si necesita algún tipo de instalación eléctrica o de otro tipo para ser utilizado, etcétera. Y ahora, para terminar ya, este ejemplo le fue tan bien a esta constructora que ya logra contratos directos por el hecho de utilizar BIM. Y esto, no sé si conocéis una marca de calzado deportivo que se llama Skechers y que en la ciudad de Bilbao, no sé si conocéis el Museo Guggenheim de Bilbao, pues en esa ciudad, en España, bueno, pudo tener la ocasión de hacer tanto el diseño como la construcción. Fijaos, esto es algo de pocos metros cuadrados, pero donde al utilizar BIM queda clarísimo todo lo que necesita de cartón yeso para las paredes y cada uno de los elementos que necesita para como displays, mostradores o POS, points of selling, ¿no? Puntos de venta que estarían dentro de una tienda de este tipo. O sea, fijaos que estamos desde un business center de 7 plantas introduciendo el BIM y este mismo proceso es útil para una tienda de 150 metros cuadrados dedicada a retail y que probablemente se va a reconstruir al cabo de pocos años. Y aquí uno de los planos con todas las referencias de los materiales, etcétera, que tenía el mismo arquitecto para ver de qué manera iba a introducir cada una de las piezas y de los materiales, productos y sistemas constructivos dentro de esta tienda, dentro de asimismo, de un centro comercial. Bueno, con esto terminamos la presentación. Os diría muchas gracias por vuestras preguntas. No sé si las habéis hecho, pero sí que me gustaría muchísimo si me podíais responder a través de la aplicación de GoToWebinar sobre si creéis que sirve más para el diseño o la construcción el modelo BIM. Si os dedicáis más a rehabilitación o a obra nueva, porque de esa manera también podríamos hacer un webinar a continuación sobre una temática también específica como esta. Y también recordaros aquello de que existen 1.800 puestos de trabajo con la palabra BIM en estos momentos en LinkedIn que os están esperando. Aquí, Miguel, termino con mi presentación y atento a las preguntas de nuestros oyentes. Muy bien, Ignasi. Muchas gracias por la presentación. Realmente ha sido de gran interés. Y bueno, yo ya lo comento a veces en mi papel de asesorando a empresas o muchos de los profesionales que nos preguntan por este máster en concreto, sobre todo el Construction Manager. Y bueno, queda bastante claro en la presentación que el tema BIM no será una cuestión de si o no es una cuestión de sí o no, sino de ahora, mañana o pasado. Y como todo, pues el primero que llega a la fiesta elige sitio, el segundo
rellena los huecos vacíos y el tercero pues se queda limpiando, ¿no? Entonces es un tema que animo a los participantes a realmente meterse de lleno porque ya sea a nivel local la aplicación, que muchas veces pues por ejemplo no tanto en Colombia, que sí que contamos con bastantes empresas a las que estamos formando, ya sea constructoras, estudios de arquitectura e ingeniería, sino en cualquier entorno a nivel local, cuando, por ejemplo, nos comentan que aún no le ven aplicación a estos procesos, eh, no tiene mucho sentido cuando esto se trata de que te va a dar acceso a cualquier tipo de proyecto, ya sea a nivel local o global. Y obviamente el utilizar esto en tu entorno más local, y el que el resto no lo utilicen, pues sirve de posicionamiento, obviamente. Es decir, esto que nos ha enseñado Ignasi, un arquitecto que trabaja con una constructora, que la constructora no trabaja en BIM y que decide montar la suya, pues es un caso de que no se le pueden poner vallas al campo. Es decir, no se puede decir, es que yo con la constructora que trabajo, pues no va a ser capaz de hacer esto. Bueno, igual ahí directamente está diciendo que tú tampoco eres capaz y no quieres emprender por ejemplo, el arquitecto que nos ha presentado, pues ha hecho, ¿no? Al final montó su Ujú. constructora y lo ha aplicado bien. Bueno, en principio tenemos algunas preguntas. Yo voy a responder. Nos preguntan en el caso del máster la duración, que es de 12 meses. El tema de las condiciones especiales os pediría bueno, el que le interesara o también para plantear ahí tenéis el correo de Ignasi para cuestiones que queráis comentar con él. Igualmente, el mío lo había puesto antes, que es miguel.pozo@e-mediocigurat.com. Para conocer las condiciones, ahí me contactáis y con aquellas personas que contacte, pues directamente les enviaré las condiciones que se ofrecen para los asistentes a este seminario, ¿no? Bueno, la duración, como digo, es de 12 meses. Luego, también el tema de dedicación. Bueno, al final pensar que la mayor parte de participantes, diría el 90%, si no todos, casi todos, digo el 90 por no pillarme los dedos, están en activo profesionalmente. Es decir, están trabajando, cada uno tiene un uso horario diferente en función de, está en Latinoamérica, está en Norteamérica, Europa. Eh, Luego también pensar esto no va a ser un problema porque el acceso a la plataforma lo tenéis constantemente, las 24 horas. El contacto con los profesores a través de los foros es instantáneo, ya depende de a qué hora se hace la pregunta, pues será respuesta en ese momento o 2 horas más tarde, pero tenemos digamos, un protocolo por el cual no va a tardar más de 24 horas, 48 a lo sumo en fin de semana, y casi lo decimos por decir porque al final incluso hay profesores que en un domingo van a responder si les llega notificación. Total, que es perfectamente compatible con la actividad profesional, no os va a llevar más de 8 o 10 horas semana, luego el que quiera profundizar, saque tiempo de donde pueda, va a poder hacerlo porque realmente presentaciones como las que ha hecho Ignasi, ya sean de profesores, colaboradores o incluso empresas invitadas, vaya a tener para aprender nuevos temas, ya tengan que ver en este caso con el BIM, el tema del Lean Construction o cualquier caso puntual que queramos plantear. En principio, las preguntas que hay bueno, hemos extendido un poco, la iremos respondiendo por email personalmente. No sé si Nasi querías completar algo en cuanto a la presentación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has explicado ahora, Miguel. Solamente puntualizar para los que nos han ido acompañando todo este tiempo. Creo que queda demostrado el hecho de que BIM es más útil para la construcción que para el diseño,
que BIM además aporta un proceso que para todos aquellos que tengáis que gerenciar obras os aporta un control que ninguna otra metodología puede aportar hasta ahora y que además el hecho de que ahora ya estemos acostumbrados a trabajar en la nube con Google Drive, con Dropbox o con OneDrive, para decir, permite el hecho de poder disponer de estos modelos al alcance de todos aquellos que estén trabajando. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, ya no se trata de esperar, o sea, si la pregunta es si entro en BIM o no entro en BIM, sino hasta cuándo me puedo permitir no trabajar en BIM cuando hay estos beneficios asociados y estamos a la búsqueda de beneficios constantemente cuando estamos haciendo una obra de construcción. Claro. Bueno, al final es que en todo el ciclo de vida del proyecto nos va a ser útil y sobre todo desde cero tendremos que estar trabajando en esta metodología, por eso es importante saber entrar en ella. En el máster, por ejemplo, también se aprende bueno, trabajar a un nivel básico con las diferentes plataformas BIM que nos comentaba Ignasi. No se trabaja en el diseño del proyecto, pero sí que pues saber modificar cualquier cosa, saber entrar al modelo y demás. Y obviamente, pues como totalmente de acuerdo en que la fase de construcción, por todo lo que implica, e incluso por la extensión que tiene dentro de todo el ciclo de vida, pues y los agentes que intervienen, el número de agentes que intervienen, al final el ahorro que te puede producir y obviamente el no fallar, ¿no? En ciertas colisiones, como comentabas y demás, pues es bastante importante, igual que luego sería Exacto. toda la fase de mantenimiento, que al final la dejamos ahí, pero la línea continúa, ¿no? Hasta derribo. Exacto, exacto. Esto puede ser objeto de otro webinar si lo veis todos preciso, pero en la parte de lo que llamamos el Facility Management o Asset Management o lo que llamamos en castellano mantenimiento y operación, aún yo creo que le podemos sacar mucho más partido al modelo BIM si realmente disponemos de un as-built y toda esta información en 3D ha quedado de alguna manera fijada con lo que es la realidad del proyecto construido, que esto permitirá a aquella gente que hace el mantenimiento de aquella infraestructura o de aquella edificación muchísimo más fácil con referencias de todos los elementos que han participado, de todos los materiales, incluso de todos aquellos profesionales que han ido interviniendo a lo largo del proceso, ¿no? Es una base de datos increíble para poder utilizar a posteriori. Muestra bien cómo el aprovechamiento que podemos hacer del BIM en esta otra fase de proyecto. Por Exacto. mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia, a ti, Nasi, la presentación tan ilustrativa. Esperamos próximas presentaciones y bueno, animaros a eso, a participar en el máster, a entrar de lleno en ser de los primeros que entran de lleno en esto del BIM. Si no de los primeros porque ya han empezado y ya es como un segundo paso, pero bueno, que contra antes os lancéis, pues más tarta va a quedar para todos, ¿no? Y a partir de aquí, pues nada, nosotros a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión que os surja, ya sea al respecto de la presentación en cuanto a Ignacio o para mí en cuanto al máster. Y nada, seguimos en contacto para ayudaros y esperamos contar con vosotros en el máster. Gracias, Ignacio, por la A presentación. vosotros. Hasta Un la saludo. próxima. Hasta Saludos a luego. todos.